o eliminar barreras para personas que viven Señor con diabetes presidente de la e Asamblea Nacional, implementar un programa nacional. En este momento señores ya tenemos una nueva asambleístas, intervención al doctor Paul representantes de Gárate. cada uno de los bloques, en estos momentos difíciles que vive el país frente a una crisis social evidente, considero que apartándonos de las ideologías políticas y apartándonos de los pensamientos partidistas, sin duda alguna hay algo que aún nos une: la calidad humana y el deseo de trabajar en lo social por quienes más lo necesitan. Y es esa la razón por la cual hemos trabajado de manera mancomunada con varias instituciones públicas y privadas para presentar el proyecto de ley de prevención, diagnóstico, atención integral y protección de las personas con diabetes. Las estadísticas son muy claras. 1 de cada 10 personas padecen diabetes en el Ecuador y muchas personas se complican con enfermedades a consecuencia del sufrimiento de esta enfermedad que sin duda alguna afecta a algún miembro de nuestra y vuestra familia. Una de las cosas que siempre consideramos nosotros para poder aprobar una ley en materia social, y aunque es lamentable, es verificar si es que esta ley como tal compromete o no compromete presupuesto. Pero más que el presupuesto, nosotros hemos considerado que lo primero que debe comprometerse para la aprobación de la ley es la voluntad, es la calidad humana, es ese respeto al derecho del prójimo y es el esperar que algún día esa garantía constitucional del acceso a la salud de manera integral también sea en mi beneficio. Porque muchos de ustedes quizás no tengan actualmente un diagnóstico por diabetes, pero es muy probable que ustedes o un miembro de la familia en algún momento lo tenga. Hemos presentado este proyecto de ley porque no queremos crear más sistemas burocráticos como el que se creó en el año 2004 con la primera ley que ya regía la defensa de los derechos en materia de esta enfermedad. Lo único que queremos es optimizar las instituciones del Estado que actualmente ya existen y tratar de que la eficiencia y la eficacia de todos los procesos de protección en el Ministerio de Salud Público sean mucho más efectivos, radicalizando las competencias para el tratamiento de esta enfermedad dentro de los departamentos respectivos, pero además comprometiendo a los gobiernos autónomos descentralizados para que dentro de sus competencias subsidiarias puedan, en efecto, brindar también un apoyo solidario en el tratamiento de la enfermedad y en el diagnóstico de la enfermedad, que es lo más importante. Miles de millones de dólares se gasta en salud en nuestro país. Actualmente el presupuesto general del Estado comprometido en materia de salud es muy deficiente. Decían con mucha razón, gastamos más en subsidios que en el presupuesto que comprometemos en salud en nuestro Ecuador. Pero también debemos comprender que todo ese gasto público obedece a que una de las enfermedades con la segunda causa de muerte en el país tiende a agravarse y a comprometer el presupuesto estatal cuando no tienen la prevención adecuada. Y el enfoque fundamental de esta ley va justamente a tratar de crear política pública inherente al tema de la prevención y al diagnóstico. Solamente si prevenimos, si contamos con un sistema que permita garantizar una alimentación saludable, si cuidamos a nuestros niños en las escuelas, para que los bares puedan, por ejemplo, ser concesionados, respetando un principio de seguridad alimentaria con enfoque en la enfermedad. Si nosotros contamos con un sistema de producción que garantice
la reducción de todos aquellos elementos que pueden promover el crecimiento o el aumento de la enfermedad estadísticamente en las personas, debemos necesariamente crear una política pública de prevención y diagnóstico. Y la razón de ser de esta ley se enfoca más en prevenir para posteriormente saber cómo ahorrarle más al gobierno. La asistencia sanitaria y la exoneración tributaria es otro de los elementos fundamentales de la norma. Cuando nosotros consultamos a nuestros pacientes, cuando dialogamos de manera oportuna con quienes no tienen la posibilidad de acceder a la compra de insumos y medicamentos, una de las primeras preguntas que les realizamos es ¿dónde adquiere y cómo lo hace? El cómo lo hace es lo que más nos preocupa porque no hay acceso a medicación en el sistema público. Así que se ven obligados a adquirirlo de manera directa, a través de importaciones, sacando de su bolsillo para ir directamente a una farmacia. Y cuando cubren todos estos montos son elevados para poder adquirir un insumo para su tratamiento. Es por esta razón que hemos pedido la exoneración tributaria integral de todos aquellos insumos que sirven de base para poder llevar adelante al menos el control de la enfermedad. Y que existe una asistencia sanitaria que también está enfocada en la especialización y con formadores que tengan la competencia necesaria y el perfil para tratar la diabetes como corresponde. Estamos proponiendo una norma que se enfoque en la no discriminación. Siempre hemos observado a la diabetes como aquella que afecta estrictamente a los adultos, y no es así. Tenemos fundaciones con niños que diariamente asisten a la escuela, que tienen que inyectarse de manera pública la insulina, que son observados por sus compañeros de clase como personas raras, aisladas. ¿Por qué no pensar en espacios dignos? De la misma forma en que de manera oportuna en la promoción de los derechos de las mujeres embarazadas se dispuso a las instituciones públicas y privadas la implementación de lactarios dentro de cada una de las entidades para garantizar la privacidad y el acceso a la lactancia sana como en derecho corresponde. ¿Por qué no pensar, sabiendo que existen niños en instituciones públicas y privadas educativas que requieren de insulina, pensar en adecuar los espacios adecuados, valga la redundancia, y además de tener los médicos especializados, si es que es el caso, dependiendo del número de niños que reciba esta atención, o contar con una asesoría, por lo menos con una formación previa en materia de la enfermedad. ¿Por qué no pensar que dentro de las competencias del Ministerio del Trabajo, cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional, en la que nos enfocamos siempre en el auge que tienen los riesgos psicosociales, los riesgos físicos y los riesgos laborales en general, ¿por qué no pensar como una política adicional el establecer el programa de prevención para la diabetes dentro del sistema de seguridad y salud ocupacional? Aspectos como estos, sin duda alguna, van a comprometer tanto a instituciones públicas como privadas para poder garantizar un diagnóstico, para poder garantizar políticas efectivas de prevención, para poder evitar la discriminación y para poder comprometer a todos los actores públicos y privados en un sistema integral de protección que pueda darle la posibilidad a la ciudadanía de ponerle un freno al crecimiento de esta enfermedad que estadísticamente a nivel de Latinoamérica y sin que existan datos en el Ecuador, esté ya sobre la base del 10% de un diagnóstico que está afectando sin duda a la población ecuatoriana. Considerando estas estadísticas y la necesidad que se requiere también en el Ecuador para poder generar un plan efectivo,
Es importante que a través del INE o a través de diferentes entidades, por lo menos quinquenalmente, se realice una actualización y diagnóstico de las personas que sufren diabetes en el país. No se puede generar un plan sin tener un diagnóstico y sin contar con estadísticas plenas. Esta ley trata, en efecto, de requerir que las entidades públicas rectoras en la materia actualicen de manera permanente los datos estadísticos de las personas que sufren de la enfermedad, así como los medicamentos que son requeridos para que no exista ese conflicto de medicamentos e insumos dentro del cuadro básico muy limitado para que pueda ser de beneficio de todos quienes padecen de la enfermedad como se ha referido. Estos son los antecedentes, señores asambleístas, que nos invitan a pedirles a ustedes que, considerando ese enfoque social que no está en discusión en este momento, que considerando que el país necesita de inversión social, de pensar en la gente y por la gente, ustedes traten esta ley con una visión de servicio. Traten esta ley para que sea considerada y aprobada en beneficio de ese alto porcentaje de personas que la padecen. Confiamos en que así será y desde las organizaciones sociales que representamos tendrán nuestro apoyo permanente en la implementación. Cuenten con nosotros como parte del sistema en el que las entidades públicas, las autoridades y quienes legislan trabajen de la mano con quienes somos la base de las necesidades que en materia legislativa requiere este país. Un saludo fraterno a todos. Les deseo el mejor de los éxitos en el análisis de esta normativa y esperamos como pacientes, esperamos como ciudadanos tener una respuesta positiva para su aprobación e implementación. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores asambleístas.